Gracias por continuar en Observatorio. Ya están en nuestro estudio en Ciudad Universitaria nuestros invitados, Santiago Krill Miranda del Partido Acción Nacional, Pablo Gómez Álvarez del Partido de la Revolución Democrática, ambos integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, para tener una conversación precisamente sobre las oposiciones y el Pacto por México. Comenzamos. Contraste. El pasado 2 de diciembre, los presidentes de las tres principales fuerzas políticas del país y el presidente de la República firmaron públicamente el Pacto por México. Se trata de un hecho político relevante, pues es la primera vez desde que México cuenta con un sistema de partidos plural que las diferentes fuerzas políticas se comprometen a impulsar un conjunto de reformas y políticas públicas que van más allá del tema estrictamente electoral. El pacto incluye 5 grandes temas: acuerdos para una sociedad de derechos y libertades, acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, acuerdos para la seguridad y la justicia, acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, acuerdos para la gobernabilidad democrática que en total abarcan 95 compromisos explícitos. Además, los partidos firmantes del pacto y el gobierno acordaron la creación de un Consejo Rector del Pacto por México, que coordinará las negociaciones centrales, establecerá el plan de trabajo y elaborará las iniciativas legales que se desprenden del pacto. ¿Cómo es que los partidos de oposición se sumaron y construyeron el pacto? ¿Qué implica para el sistema político mexicano este ejercicio sin precedentes? ¿Cómo combinar una agenda de diálogo y construcción de acuerdos con el necesario papel crítico de las oposiciones? Estos son algunos de los temas de conversación esta noche en Contraste. Pablo Gómez, bienvenido. Santiago Krill, muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación del Observatorio de TV UNAM para tener pues una conversación que, como debe ser en espacios como este, una universidad pública, es plural y abierta, pues por supuesto, a todas las voces. Quisiera empezar pidiendo su valoración sobre el hecho político de la propia firma del pacto. Santiago. Bueno, yo creo que si hablamos de política, tenemos que hablar fundamentalmente de dos cosas: de diálogo y de que ese diálogo conduzca a acuerdos. Porque es la manera de que la política se desenvuelve en un Estado democrático. El pacto es eso es un acuerdo precedido de un diálogo no solamente de meses atrás, sino de años, porque tenemos en el pacto pues una serie de compromisos que son pendientes casi de décadas. Entonces quiere decir que dialogando establecimos una agenda y de esa agenda hicimos una serie de compromisos más o menos puntuales, algunos más puntuales que otros, establecimos un calendario y construimos una instancia de seguimiento para verificar los cumplimientos del pacto, que se le llama el Consejo Rector. Eso es. El PAN aportó parte de su plataforma, como lo hicieron el resto de los partidos. Entonces ahí nos vemos proyectados en plataforma los panistas, en los temas torales del aspecto social, económico, político, telecomunicaciones, en fin, y estamos en buena disposición de esos compromisos aún puntuales, ya especificarlos en nuevas normas que cambien lo que hoy está frenando al país en su desarrollo, que rompa con esos cuellos de botella transicionales, por llamarles de alguna manera, que la transición o la alternancia no ha podido todavía romper o superar. Y la idea es que conjuntamente, construyendo una mayoría entre las tres principales fuerzas del país, lo podamos hacer. Podamos romper estos cuellos de botella, estos diques que han frenado el desarrollo del país. Pablo, dice Santiago Krill, hay que construir una mayoría entre las tres fuerzas. Esta es la 6ª legislatura consecutiva en que los electores no le dan
a ningún partido, en especial al del presidente, la mayoría para sacar adelante sus iniciativas sin contar con la oposición, con las oposiciones. El pacto, justamente se hace cargo de esta pluralidad existente en las cámaras. Sí, sin embargo, hace muchos años que esta pluralidad existe y no se había llegado a hacer un listado de temas. En realidad yo esto no lo veo como un pacto, lo veo como un acuerdo para negociar entre los tres partidos. El PRI y el gobierno es una sola cosa, o sea, son tres fuerzas. Entre estas tres fuerzas, una serie de asuntos bien relacionados temáticamente en el texto que se firmó. Pero en realidad todavía no hay acuerdos, hay que construirlos. Yo creo que es el reconocimiento de que ya van pues muchas legislaturas en las que el Ejecutivo no tiene una mayoría en el Congreso y lo que antes no se hizo, se intenta hacer ahora, es decir, un esquema definido de negociaciones. En lugar de estar buscando temas selectos y muy variados, entonces se hace una relación de ellos, incluso hay un calendario. Yo creo que para la izquierda es muy importante el diálogo político porque la izquierda surge en la escena electoral de nuestro país. La izquierda independiente, que le llamaban delirante en los años 60, ¿no? Había también la izquierda atinada, la que estaba enchufada al tren del PRI, ¿no? Con él, uno de los planteamientos era justamente el diálogo político. Y yo creo que durante todas estas décadas, el diálogo político ha sido una divisa de la izquierda, no porque de esa forma se confíe en los que están en el poder, ¿no? Ya fueran priistas o los últimos 12 años panistas, sino porque no existe otra vía que no sea, otra manera que no sea la del diálogo político, como se puede encauzar mejor en condiciones, digamos, de no violencia o de no crisis, una situación de confrontación, de lucha de ideas, de lucha política en condiciones de paz. Entonces yo creo que la izquierda estaba obligada a no rehusar. Y de hecho entiendo yo que el PRD fue uno de los factores para poder llegar, decisivo, para poder llegar a la idea de firmar esta lista de temas. Ahora quiero decir, esto no implica ninguna confianza porque la lucha política no se basa en la confianza. La lucha política, para que sea real y productiva, pues se basa justamente en la desconfianza. O sea, son partidos diferentes, son fuerzas distintas, nadie confía en la otra. Pues no es una relación de familia. Entonces, y por eso no creo yo que esta firma de este documento implique confianza alguna, sino que mantiene la misma relación de desconfianza, pero sí para tratar de darle un conducto a la lucha política. Santiago, 12 años de gobierno del PAN, señala Pablo Gómez, y no hubo una agenda de este tipo. ¿El pacto, un ejercicio de esta naturaleza, es necesario, gobierne quien gobierne? Es necesario gobierne quien gobierne, y déjame decirte una cosa, Ciro, sí hubo una agenda, hubo un acuerdo político para el desarrollo nacional donde se establecen más o menos los mismos temas y ustedes desde que en el Senado Pacto también por México, y tenemos las agendas de los grupos parlamentarios convenidas en las cámaras. Mira, el problema es no tanto de la agenda, ni siquiera el diagnóstico. Pues los diagnósticos están muy claramente expuestos de acuerdo con las distintas visiones que hay de México. Es un problema de voluntad
y de ir encontrando un espacio común de acción y de pensamiento. Y esto no es fácil porque nuestro sistema político divide, es decir, fragmenta la representación política, dado nuestro sistema electoral y dada todas las reglas, lo que hacen las urnas no es unir, sino dividir. Y luego no tenemos los instrumentos políticos para poder agrupar esa representación que está muy fragmentada. Entonces, lo único que tenemos es la palabra, el diálogo, el poder encontrar ese lugar común de entendimiento. Entonces, estamos haciendo un enorme esfuerzo para que a partir de las posiciones de partidos muy distintos en sus visiones de México, lograr, digamos, superar algunos de los obstáculos que ya son, digamos, obstáculos que tenemos una visión más o menos común de entrada. Pero ya cuando llegamos a las redacciones puntuales, pues nos damos cuenta que todavía tenemos diferencias. Y yo creo que el gran problema que tiene el país desde el punto de vista político es que no se ha podido construir una mayoría más o menos estable, dadas las características de nuestro sistema político, como sí sucede en otros países, aunque tienen, digamos, sistemas políticos distintos, fundamentalmente parlamentarios. Si tú ves, por ejemplo, el mapa europeo, pues o gobierna o la izquierda o la derecha, digamos, sobresimplificando las posiciones políticas. Pero cuando gobiernan, tienen mayoría. Ahora el Partido Popular en España, con los problemas que tiene, bueno, pues tiene mayoría, como los tuvo Zapatero en su momento. Claro, conformando sus alianzas y coaliciones. Pero si tú ves el señor Cameron en Gran Bretaña, pues está gobernando con una mayoría, sí, claro, hecha en una alianza con los conservadores, liberales y conservadores. O la señora Merkel en Alemania, gobierna con una alianza, pero gobierna con mayoría. Y nuestro sistema presidencial, con las modificaciones que hemos hecho a nuestro sistema electoral, nos dan una enorme fragmentación en aras, digamos, de la pluralidad, que eso está bien, y sobre todo en la etapa de desarrollo político que nos encontramos. El gran reto que tenemos es hacer de esa pluralidad algo que nos permita confrontar y solucionar los problemas que tiene el país. Eso es lo que intenta el pacto de alguna manera, es un instrumento. Perfecto. Quisiera ir yo al contenido del pacto, a los desafíos. Permítanme hacer una pausa y regresamos enseguida a continuar con nuestra conversación. Esto es Observatorio, ya lo ve, estamos platicando con dos de los actores políticos que están siendo parte del procesamiento de los acuerdos del Pacto por México, Pablo Gómez del PRD, Santiago Krill del PAN. Continúe con nosotros.